Bueno, de nuevo vamos en este ejercicio a resolver, en este vídeo a resolver el ejercicio de electrostática de la EBAU, antigua EBAU de Madrid de 2024, ¿de acuerdo? En el próximo iremos con la PAU del año pasado. Pero bueno, este ejercicio se asemeja bastante a lo que se viene preguntando también en la PAU y nos permite revisar los conceptos de potencial y campo eléctrico. Entonces, bueno, vamos a leerlo y nos dice lo siguiente. Dos partículas situadas en los puntos menos 6,0 y 6,0 milímetros del plano XY poseen dos cargas iguales de 9 nanocoulombios. Obtenga el potencial y el campo eléctrico en el origen de coordenadas y en una segunda parte en el punto 0,3. Entonces vamos a representarlo. Entonces representamos el eje X, eje Y y las dos cargas, pues vamos a tomarlas como positivas, ¿no? Son positivas, pues tendremos una aquí de 9 nanocoulombios y esta le vamos a llamar Q1 y otra en el 6,0 vamos a denominarle Q2 de 9 nanocoulombios también. Y nos pide lo primero, calcularlo en el origen de coordenadas. Bueno, pues tendríamos que calcular el campo en el origen y el potencial en el origen. Vale, si consideramos el campo que va a crear la carga 1, pues será positivo hacia la derecha, porque la carga es positiva, y el campo que va a crear la carga Q2, bueno, pues iría hacia el eje negativo, hacia la izquierda. Y ya veremos que estos dos se van a anular. Bueno, vamos con el potencial en primer lugar. Bueno, pues apartado A, calculamos el potencial en el origen de coordenadas, en el 0,0. Y eso será igual al potencial que genere la carga 1 más el potencial que genere la carga 2. Como ambas cargas son iguales y están a la misma distancia, podríamos escribir que esto es, bueno, pues la constante de Coulomb, la carga 1 partido por la distancia de la carga 1, más la constante de Coulomb, carga 2, partido por la distancia de la carga 2. ¿Qué sucede? Que Q1 es igual a Q2 y la distancia 1 es igual a la distancia 2. Ambas están a 6 milímetros, con lo cual esto podríamos escribirlo como dos veces la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9, y ahora por la carga, que es de 9 nanocoulombios, 9 por 10 elevado a menos 9 coulombs, partido por la distancia, que son 6 milímetros, 6 por 10 elevado a menos 3 metros. No podemos poner aquí que estos son 6 milímetros, 6 por 10 elevado a menos 3 metros. Y entonces tendríamos que el potencial en el 0,0, haciendo las cuentas, nos daría 2,7 por 10 elevado a 4 voltios. Bien, ¿qué sucede con la intensidad de campo? Bueno, pues la intensidad de campo total en el 0,0 será igual a la intensidad que genere la carga 1 más la intensidad que genere la carga 2. Vale, no hace falta ni expresarlas. Podemos hacerlo numéricamente o mediante texto. Lo voy a hacer mediante texto y después numéricamente. Como la intensidad de la carga 1 en valor absoluto es igual a la intensidad de la carga 2 porque ambas son las mismas cargas y están a la misma distancia. Vale, y tiene sentidos opuestos. Esto nos quiere decir que el campo total en el 0,0 será 0,0, con lo cual el campo será nulo. ¿De acuerdo? Vale, podríamos hacerlo también expresando la intensidad de campo. Voy a indicar solo una de ellas aquí, que sería la constante de Coulomb por la carga 1 partido por la distancia al cuadrado, por un vector unitario en el sentido del eje X, ¿no? U sub X. Y uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Q1 es igual a Q2, la distancia 1 es igual a la distancia 2. Vamos con el segundo apartado que nos pide en el punto 0,3. ¿Vale? Vamos allá. Entonces representamos ese punto, nuestras dos cargas y el punto 0,3. Entonces representamos las dos cargas, Q1, que ya sabíamos que estaba en el menos 6,0, y Q2, que está en el 6,0.
y ponemos la intensidad y potencial en el punto 0,3. Vale, entonces, ¿qué tendremos que calcular aquí? Tendremos que calcular esta distancia, la distancia que hay de una carga al punto 0,3. Vale, pues eso será lo primero que hagamos. Lo primero que calculemos será la distancia. La distancia de la carga al punto será la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Este lado son 6 milímetros y este son 3 milímetros. Con lo cual será 6 al cuadrado más 3 al cuadrado en milímetros. Eso nos quedaría 6,71 milímetros. Eso será 6,71 por 10 a la menos 3 metros. Uy. Vale, una vez tenemos la distancia, el potencial es sencillo, ¿no? Calculamos el potencial en el punto 0,3 como la suma de los dos. Potencial que genera una más el potencial que genera la otra. Como tenemos exactamente igual que antes, que las distancias de la una es igual a la distancia 2 y Q 1 es igual a Q 2, como tenemos estas dos condiciones, esto será 2 veces el voltaje de una. Con lo cual 2 veces la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a 9, por la carga que era 9 por 10 a la menos 9, partido por la distancia 6,71 por 10 elevado a menos 3. Y eso me da 2,41 por 10 elevado a 4 volts. Bien, con lo cual tenemos el potencial calculado. ¿Cómo calculamos la intensidad de campo? Bueno, pues la intensidad de campo va a venir dada por las dos intensidades de campo. Vamos a tener una intensidad de campo para aquí que genera la carga 1 y la intensidad de campo que genera la carga 2. Bueno, queda un poquito pequeño, no me caben los vectores, pero bueno, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Para calcular la intensidad de campo tenemos que la intensidad S1 en el eje X, si queréis lo escribimos así, es igual a la intensidad de la 2 en el eje X, en valor absoluto y en sentido opuesto. Esto quiere decir que la intensidad total en el 0,3 será primera componente 0 y la segunda componente la intensidad sub 2i más la intensidad 1i. 1i más 2i. Y como tenemos que la distancia es la misma y la carga es la misma, podremos calcular la intensidad en el 0,3 dos veces la de una. Pues 1x, por ejemplo. 1i, perdón. Bien, entonces tendríamos 0, dos veces. Y recordamos la fórmula de intensidad de campo es la constante de Coulomb, la carga que lo genera, partido por la distancia al cuadrado, ¿vale? Y tenemos que multiplicar por el seno del ángulo, porque es en vertical, seno del ángulo. ¿Cómo obtenemos el seno del ángulo? Bueno, pues el seno del ángulo, si este es el ángulo alfa, el seno de alfa es cateto opuesto, 3 milímetros, partido por la hipotenusa, que es D. Entonces sería 3 partido por 6,71. Vale, no hace falta calcular el ángulo, pasarlo a grados, sino calculando el seno del ángulo ya sería suficiente. Bien, sustituimos y tenemos que la intensidad de campo en el 0,3 será primera componente 0, segunda componente, ya sustituimos valores. 2, 9 por 10 elevado a 9, la carga 9 por 10 elevado a menos 9 y la distancia que tenemos que es 6,71 milímetros. Y el seno del ángulo, 3 partido por 6,71. Bien, esto nos daría, operamos y nos da 1,61 por 10 elevado a 6 y las unidades son newton partido por coulomb. Y aquí tendríamos el ejercicio resuelto. Espero que os ayude con los ejercicios de esta parte. Un saludo.